Bueno, mi nombre es Ediaron Churqui Rondón y en este momento voy a exponer lo que es la instrumentación para la medición de variables físicas en la temperatura, nivel, precisión y caudal. Bueno, primero, podemos ver qué es la instrumentación para la medición de variables físicas. Esto nos ayuda a poder identificar cuáles son los instrumentos que nos facilitan para medir las variables físicas. Esto para algún tipo de cuerpo, con el fin de poder registrar sus variables. Es, procesar, es procesarlo con un fin de poder optimizarlo y utilizar muy bien los recursos que estos nos pueden dar. Ahora, vemos que estos están divididos en cuatro secciones, la cual es el caudal, la temperatura, la presión y el nivel. Primero, podemos observar lo que es la temperatura. La temperatura se define como una cantidad de calor, que nos quiere decir que esto mayormente se expresa en grados que contiene un cuerpo. Es una temperatura que mide el cual los grados de calor que puede tener algún cuerpo, ya que el calor es la forma más actual o más común en las cuales se puedan representar la energía que está en un cuerpo, obviamente. Ahora, podemos ver que existen dos escalas de temperatura, las cuales son las temperaturas absolutas y las temperaturas relativas. Aquí tenemos que las escalas absolutas expresan la temperatura de tal forma que su valor es cero. Esto nos quiere decir que mayormente es equivalente a un estado ideal que la materia nos proporciona. Nos puede proporcionar esto o nos puede encontrar o dar transformando en un estado estático o también lo podemos encontrar como una energía cinética. Ahora, las escalas relativas son aquellas que se refieren a valores preestablecidos o patrones. Esto nos quiere decir que es como un tipo de base que se nos es proporcionado, ya que con esto podemos hacer que esta base se mantenga estable mayormente o común para todos nosotros. Ahora vemos en un sistema simétrico decimal las escalas relativas son absolutas, que estos son los más conocidos, que mayormente se lo llevó hasta en el colegio, que son las escalas de Celsius o grados centígrados, que estas están en relativas. La escala de Kelvin, que es absoluta, y la equivalencia que de estas dos escalas, que es que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 277. Ahora, podemos ver lo que es el nivel. El nivel es una variable muy importante para algunas industrias y en otras es muy indispensable, tales como el papel y el petróleo. Bueno, acá podemos decir que el nivel son como los instrumentos para la medición de nivel. Estos varían en la aplicación que se le puede utilizar. Esta aplicación puede ser fácil, algo normal, algo muy difícil, pero mayormente es muy dificultoso. También se tiene una selección que tiene que ser correcta. Sería para unos instrumentos de medición de nivel que o muy bien pueden ser de mayor o también de menor. Los grados también se utilizan y son mencionados como un rango de medición o naturaleza de fluido que va a ser medido o condiciones de operación. Ahora vamos a ver ejemplos de nivel de variable de instrumentación. Primero, tenemos niveles de tanques abiertos. Los tanques abiertos, estos son unos instrumentos que se usan para la medición de nivel. En estos tanques abiertos se clasifican las categorías. Podemos mostrar o contar con las visuales o de presión o de cabeza hidrostática. Como punto número 2 tenemos la presión hidrostática, que ya se mencionó. Es una columna líquida, una columna líquida de presión que es muy proporcionalmente a una altura líquido. Bueno, la presión es aquella que se mide como la diferencia entre una presión atmosférica y la presión absoluta, cero absoluto.
Para esto tenemos algunos ejemplos con los cuales se pueda entender un poco mejor. Primero tenemos a la presión atmosférica. Esta presión es una medida con una referencia a la misma presión atmosférica. Es la diferencia entre una presión media y una presión real. Ahora, tenemos la presión hidroestática. Es la presión existente que está bajo una superficie en estado líquido que es ejercida por él mismo. Algo así. La presión en línea es la fuerza ejercida por algún tipo de fluido uh, por, una, por una superficie mayormente sobre algún tipo de paredes así que van chocando. Es conducida por un estado o en un lugar circular mayormente. Y la presión diferencial es la diferencia entre una determinada o un valor de precisión o también es utilizado como un tipo de referencia. Ahora vemos, hay clasificaciones de presión. Tenemos como los mecánicos de tubo de Bourdon, electromagnéticos de equilibrio de fuerza, resistivos, magnéticos, capacitivos. A traductores eléctricos de vacío de fuelle y diafragmas de compresión, de fundamento térmico y de ionización, medidores de precisión nanométricos diferenciales, switch de presión, transmisores, etc. Hay muchos. Bueno, ahora vamos al otro punto, que es el caudal. Estos son fluidos que se constituyen por un aspecto muy importante, como es el control del proceso industrial. Esto es un tipo de variable que se define mayormente por la frecuencia. El caudal es uno de los puntos más importantes. Está constituido por muchos aspectos en los cuales el control de procesos industriales está muy sometido a eso. De hecho, probablemente también este sea la variable del proceso que se mide con mucha mayor frecuencia que los demás para medir su flujo. Algunos de estos son aplicables solamente en tipos de líquidos, o también se lo puede utilizar, creo, en tipos de gases o vapores. Ahora, tenemos las aplicaciones más habituales de los equipos de las industrias, que consisten en que ellos miden las cantidades de gases de líquidos utilizando un proceso dado, que también controlan las cantidades adicionales y determinan las sustancias aportadas en ciertas fases del proceso, y también medidores de área variable. Estos son algunos de los puntos más importantes que son utilizados por algunos equipos industriales. Ahora vemos que también tiene factores que influyen en el caudal. Tenemos la velocidad del fluido, el razonamiento de fluido con el tubo de fricción, viscosidad del fluido, densidad del fluido, la presión y la temperatura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que les guste.